un niño lisiado. ¿Cómo crece un niño así? Pero ahora en el capítulo 9 tenemos al rey David, que representa a Jesucristo, que representa a Dios, el rey de reyes, diciendo: habrá alguien de aquella familia equivocada, de aquella gente equivocada, de aquella gente condenada a muerte, de aquella gente que está en el peor lugar, que tiene las peores cosas, que está viviendo las peores situaciones. Habrá alguien de quien yo pueda tener misericordia. ¿Te puedes imaginar de pronto qué significa que Dios está? Efesios capítulo 2, vaya por favor, no pierda el segundo libro de Samuel, pero Efesios en el capítulo 2. O sea, hasta este punto el tipo, yo creo que no le faltaban ganas de suicidarse. Escucha bien, Efesios capítulo 2 verso 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escucha esto, verso 4, diga: pero Dios, repita eso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida. Diga: nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Puedes darle un aplauso al Señor por eso. Escucha bien, está diciendo: tú que te sientes en lo más bajo, en el peor lugar, en la peor familia, en el peor momento, dice Dios que es rico en misericordia. Recuerda, David está preguntando: ¿habrá alguien de quien yo pueda tener misericordia? Por amor de Jonatán, mi amigo, está Dios diciendo: tú que estás hasta por allá, pero dice Dios, por su gran amor, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, Él se le dio, que cuando nosotros estábamos allá, lejos, perdidos, equivocados, en lo peor, dice, Él nos amó y nos hizo sentar juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Dios está buscando alguien de quien tener misericordia, alguien del que Él ya decidió que lo quería amar, que lo quería levantar, que lo quería perdonar. Tú y yo no somos una basura, tú y yo no somos de lo peor, tú y yo, aun cuando estábamos por allá, Dios nos amó, y nos amó de tal manera que Él hizo provisión. Él envió a su Hijo a morir en la cruz, a hacerse maldición para que nosotros fuéramos hechos bendición. Envió a su Hijo a enfermarse y a llevar toda enfermedad y todo dolor para que usted y yo fuésemos sanados. Mandó a su Hijo y lo hizo pobreza para que con su pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos. O sea, Dios no desea que nosotros vivamos en el peor lugar, en las peores circunstancias, en los peores momentos. Lo peor que tú y yo podemos hacer es poner un punto final donde Dios ha puesto una coma, donde Dios puso puntos, punto y coma, puntos suspensivos. Dios, diga, Dios nunca termina en negativo. Dios nunca termina en tragedia. Dios nunca termina mal una historia. Dios siempre termina en victoria para ti y en victoria para mí. Amén. Apláudale bien al Señor. Dios nunca acaba en negativo. Tú y yo podemos esperar y tener expectativa de las mejores cosas
de Dios. Recuerda esto, no era por su familia, no era porque era de linaje real, no era porque estaba en el peor lugar, no es que a David le dio lástima, es que David había decidido tener misericordia. Recuerda que Dios hizo un pacto, Dios hizo un pacto con él mismo. Dios, no pudiendo jurar por alguien mayor que él juró por él mismo que iba a tener misericordia de usted y de mí. Ese es Dios. Ese es Dios. Escúchame bien, no existe nada en tu presente o en tu pasado. Repita eso, no existe nada. Dígalo fuerte con fe, no existe nada en mi pasado que tenga la capacidad de apagar el amor que Dios tiene por mí. No existe pecado en mi pasado que la sangre de Cristo no haya cubierto en la cruz del Calvario. No existe pecado en mi pasado que no haya sido pagado por la sangre de Jesús. No hay nada en tu pasado que Dios no haya y no pueda perdonar. ¿Entiende eso? Ah, gloria a Dios. No existe nada que cuando usted pone fe en la sangre de Cristo, Él pueda salvar. Isaías capítulo 43, búsquelo. Isaías 43. Ahora sí, pásenme mi agüita. Gloria a Dios. Isaías 43, verso 25. El Señor hablando dice, diga yo soy. Alguien dijo, ¿y cómo se llama Dios? Se llama yo soy. Diga yo soy. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y sabes por qué las borra? Recuerda, Mefiboset le dice, ay, ¿quién soy yo? Un perro muerto. Ah, qué fea qué fea. ¿Cómo se dice? Qué baja estima tenía el tipo, qué amolado. A veces la vida nos quiebra hasta tal punto que creemos que no somos más que basura. Y él le dice, yo soy un perro muerto. Pero escucha esto, el Señor dice, yo soy, diga yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Recuerda, no fue por nuestros méritos, no fue por lo buenos que éramos, no fue por lo guapos que estamos, no fue por nada de eso. Fue porque Él se ama a sí mismo. Fue porque Él, por su gran amor con que nos amó, nos sentó juntamente con Cristo. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Metiste las patas, te revolcaste, te equivocaste y todo, pero Él dice, por amor de mí mismo, por amor a, escúchame, Mefiboset, tú que estás allá en el basurero, tú que estás allá en el lodo, yo te mandé traer para tener misericordia de ti. David le dice, no temas. No, pero yo soy un perro muerto. No me importa quién eres tú, me importa quién soy yo, que yo soy el rey, que yo decidí tener misericordia. Y dice aquí que Él es el que borra nuestras rebeliones, Él por amor de Él mismo. Y no solamente eso, dice, y no me acordaré. Diga, Dios no se acuerda de mis pecados. Repita eso, Dios no se acuerda de mis. Otra vez, Dios se acuerda. Ahora dígalo con fe, Dios no se acuerda de mis. Nunca se ha preguntado por qué Dios incluye a Sansón en el libro de los Hebreos. No, Sansón murió bien feo, pero la Biblia ahí en Hebreos 11 dice, el tiempo me faltaría para escribir de Sansón, de Jefté, pero Sansón, de David. En el capítulo 12, el segundo libro de Samuel 11, David hace una de las peores cajeteadas de toda la Biblia y lo pone ahí, Sansón. Ahora, ¿por qué Dios lo puso ahí? Porque el Espíritu Santo que inspiró el libro de los Hebreos incluye a Sansón en la galería de los hombres de fe. Porque Dios
ya no se acordaba del pecado de Sansón y tampoco se acordaba del pecado de David. Porque Él es, diga, Él es el que borra mis rebeliones por amor de Él mismo. Recuerde, o sea, el problema con Mefiboset es que Mefiboset dice: ¿quién soy yo? Un perro muerto. Pero la onda no era con él. Y tú y yo tenemos que entender esto. Dios nos ama, nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos perdona. Pero la onda no se trata de ti y no se trata de mí. Se trata de Él. Se trata de su gloria. Se trata de su reino. Se trata de su carácter, de quién es Él, no de quién somos tú y yo. Tú y yo, apartados de Él, nada somos, nada podemos hacer. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo, sí o no, todo lo podemos. En Cristo somos perdonados. En Cristo somos justificados. En Cristo somos redimidos, sí o no. Diga: en Cristo. Mi valor está cuando en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, yo tengo valor. Yo no soy ningún ex alcohólico o ex lo otro o ex aquello. Yo soy en Cristo. Yo soy una nueva creación, una nueva criatura. Y las cosas viejas que pasaron y todas son hechas nuevas. Puede darle un aplauso al Señor. No hay nada en mi pasado que la sangre de Cristo no cubra. Recuerde eso, se trata de su gloria. Regrese a Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Entonces le pregunta a David: bueno, ¿no hay alguien de la casa de Saúl de quien yo tenga misericordia? Verso 4. Y el rey le manda a traer a un cuate que se llama Siba, que era de los empleados o de la casa de Saúl. Y le dice: bueno, ¿hay alguien? Le dice: bueno, sí, hay aún uno que está lisiado de los pies. Y entonces el rey pregunta: ¿dónde está? Y él dijo: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y entonces envió el rey y lo trajo. Diga: envió el rey y lo trajo. Diga: envió el rey. Fuerte: envió el rey. ¿Y qué hizo el rey? Y lo trajo. Diga: y lo trajo. Y lo trajo. ¿Se da cuenta? No se trataba de él. El rey mandó traerte. Escucha bien, tú y yo estábamos perdidos, pero el rey mandó traernos. ¿Tú crees que tú encontraste a Dios? No, Dios te había echado el ojo a ti. Dios andaba preguntando en el cielo: ¿habrá alguien de la casa de los López, de los García, de los Pérez, de los Juárez, de los ¿cómo te pidas? De los Landeros, de quien yo pueda tener misericordia? ¿Habrá alguien de la casa de los Nietos de quien yo pueda tener misericordia? Y por ahí estaba el Espíritu de Dios diciendo: sí, todavía queda uno ahí con los pelos parados que necesita de tu misericordia. Todavía hay uno que, mira, andaba descarriado por allá. Todavía hay una muchacha por allá, la hija de José, que andaba descarriada. Pero tú puedes tener, mándamela a traer. Mándamela a traer. Imagina tu nombre ahí. ¿Habrá alguien así que tenga problemas, que le esté yendo mal con su lana, de quien yo pueda tener misericordia? Dios mandando traer. Y no solamente eso, y manda a él y lo traen. Diga: y lo traen. Y viene y se postra sobre su rostro, hace reverencia. Y David le dijo: Mefiboset. Pon ahí tu nombre. Imagina que tú llegas delante de Dios todo chilapastroso. Cuando ya llegaste, que ya no te bañé, ya en la noche, ¿cómo andas? Todo en viernes, todos andan con sus ojos así como de búho despeinado, desplumado. Y llegas y te dice: fulano de tal, Mefiboset. ¿Cómo te llamas? Diga: Mefiboset. Supón que tú eres Mefiboset. Y el tipo se postra, viene lisiado. Todavía no había sillas de ruedas. Llega arrastrándose, lo vienen cargando y hace reverencia. Se postra, pues no tenía otra, ¿va? Pues de todo mundo no podía caminar. Probablemente lo dejaron caer. Y el rey le dice: Mefiboset. Mefiboset. Imagina tu nombre ahí: Alexis. Y él sabe que, él no sabe todavía que iban a tener misericordia de él. Probablemente él pensaba: ahora sí me llegó la hora, me van a matar. Llegó la hora de la muerte. Quizá decía: por fin ya que me maten. De todos modos ni puedo hacer nada, ni tengo nada, no pierdo nada. Cuando él más adelante, tú vas a ver que él pierde la mitad de todo lo que le dieron.
Y él dice: no le hace, si de todos modos ni puedo ir a ningún lado. Y el rey le dice: hey, no tengas miedo. 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Escucha esto: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Escucha esto: aún lisiado, aún en el peor lugar, aún en las peores circunstancias, aún con la peor historia, el rey decide tener misericordia. Misericordia es: yo te voy a dar todo lo que tú no te merecías, todo lo que tú no trabajaste, todo lo que tú no te podrías ganar, todo lo que tú no podrías pagar. ¿Sabe qué es lo que nos separa muchas veces de la bendición de Dios y de la prosperidad económica de Dios y de la salud y la sanidad que Dios provee? Muchas veces Dios nos perdonó, Dios tuvo misericordia, pero tú y yo no nos podemos perdonar. Tú y yo seguimos: bueno, pero es que yo, si tú supieras lo que yo hice, te avergonzarías de mí. Pero a Dios ni a mí nos importa lo que usted y yo hicimos. Lo que nos importa y lo que realmente importa es que Dios, por su gran amor hacia Él mismo, por el gran amor que nos amó, decidió no tomarnos en cuenta nuestros pecados, y vino y Cristo murió por nosotros, y su sangre nos limpia, y delante de Dios somos gente absolutamente perfecta y sin mancha por medio de la sangre de Jesús. Él no ve a un ex pecador o a un ex endemoniado o a un ex esto o a un ex lo otro. Él ve a su Hijo amado, al cual Él dio al sacrificio perfecto. Él nos ve a ti y a mí, y Él ve a Cristo, una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, por lo tanto, tú y yo tenemos derecho. Diga derecho. Tú y yo no lo merecemos. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo. Diga todo. Cristo lo hizo, ¿qué? Todo. Entonces ahora Él tiene derecho a recuperar, dice, todo lo que fue de su abuelo. ¿Quién era su abuelo? Su abuelo era el rey Saúl, el palacio del rey Saúl. ¿Cuántas tierras tiene un rey? Por ahí anda un video en la red donde Pedro Ferriz de Con habla de uno de los exgobernadores del Estado de México, y le dice: no se robó lo que ya no le cupo en las carteras y en las bolsas. Ahora, un gobernante, el rey era dueño de muchísimas tierras, era dueño casi de todo. Podía agarrar esclavos los que quisiera, tierras lo que quisiera, ganado, casi tenía acceso a lo que él deseara. Ahora, eso es lo que el rey le devuelve a Mefiboset. Alguien, porque uno se empieza a ver y dice: bueno, no, pero es que mira, yo esto, es que a veces nuestra mentalidad, no, es que somos pobres, es que no tenemos, es que no nos alcanza, es que si tú supieras cómo batallamos. Pero escucha bien, la bendición de Dios no tiene que ver con quién somos tú y yo, sino con quién es Él. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es el dueño del oro, de la plata, del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra. Él dijo: mío es el oro, mío es la plata, pídeme y te daré por herencia las naciones. Es decir, la bendición de Dios no depende de tu esfuerzo y mi esfuerzo, depende de que Él es Dios y de que Él diga: Él me quiere bendecir. Tú y yo, Mefiboset creció con una mentalidad de lodo, de allá, del Lodebar, del lugar pobre, del lugar de las migajas, del lugar de la necesidad, del lugar de lo, vamos a llamarle, de lo suficiente. Pero ahora el rey le dice: todo lo que fue, de pronto se le devuelve, hasta el mayordomo y trabajadores. De no tener nada, ahora iba a tener sus empleados pagados. Diga todo. Todo. ¿Por qué? ¿Qué era la diferencia? Que el rey había decidido bendecirlo. Ahora, algo que no se podía negar: él era descendiente de un rey, y no cualquier rey, un rey que Dios puso. Lo que pasó después no era asunto de él, era asunto de Dios. Y Dios decidió a través de David tener misericordia de él. Usted y yo necesitamos creer, diga creer, que Dios
nos quiere bendecir, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios quiere llevarnos a mejores lugares, a mejores cosas. Dios quiere llevarnos de lo suficiente a lo abundante. No dijo: yo he venido para que tengan vida, y tengan vida ¿en qué? En abundancia. Dios no vino cuando el rey tiene misericordia, cuando Dios, que es el rey de reyes, tiene misericordia, no es para que usted y yo tengamos apenas lo suficiente. No es para que andemos tronándonos los dedos. Ay, pues ¿cómo le vamos a hacer? No hay trabajo. No es para que usted y yo andemos repitiendo lo que se repite. No hay dinero, no se puede, todo está muy caro, todo está cada vez más caro, no hay trabajo, ¿verdad? No, es que esa gente es bien mala, no me va a contratar, seguro van a hablar mal. Domingo va a ir un testimonio por ahí que tengo. ¿Lo puedo decir? Alguien por ahí estaba por ahí, perdió su trabajo y es que ese señor es bien rencoroso y va a hablar de mí a los que yo pudiera venderles. Y le digo: pero usted tiene que saber que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Vaya, busque a esa gente, lleve su tarjeta, póngase a sus órdenes. Y no, ¿cómo va? El caso es que le hablé, pensé que se había salido enojada la persona, pero fue. ¿Y qué cree? Se gana casi lo mismo trabajando nomás 3 días y tiene otros 4 o 3 días para hacer trabajos en su casa y ganar mucho mejor, porque fue, oyó una palabra de Dios y fue y buscó. Diga: el que busca, halla. Es decir, usted y yo tenemos que creer, diga creer, que Dios es veraz, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que Dios es un mentiroso? Levante la mano. Vamos, vamos. A ver otra vez, ¿cuántos saben que Dios es veraz? Levanten la mano. ¿Cuántos saben? Bájenla. ¿Cuántos saben que lo que Dios dice se cumple? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Levanten la mano. Ahora pregunta: ¿por qué no le hace caso? ¿Cuántos saben que Él dijo, la Biblia dice, que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Levante la mano. Ahora, si yo creo esa palabra, yo empiezo a cambiar mi manera de pensar. Ahora, yo sé que de alguna manera u otra manera Dios va a suplir. ¿Por qué? Porque usted y yo somos sus hijos, porque usted y yo tenemos favor. Recuerda que una de las verdades más básicas del reino de Dios es que en el reino de Dios todo, diga todo, es por gracia. Tú y yo nos humillamos delante de Dios y lo demás Dios lo hace. No es que tú y yo nos quedamos cruzados de brazos esperando. Tú y yo tenemos que hacer lo que hay que hacer, pero tienes que entender esto: es por gracia. No es que te lo ganaste, es que Dios le ha placido bendecirnos. Dios se alegra en bendecir a sus hijos. Eso es la misericordia. Mefiboset, todo lo que era de todo lo del reino pasado, te lo voy a devolver. ¿Por qué? No más por misericordia. O sea, ni es contigo la onda. No te emociones, no te sientas: ay, es que yo soy especial, por eso a mí Dios me bendice. Mentiroso, tú eres igual que todos los demás. Pero Dios tuvo misericordia de ti. Dios te amó, Dios dio a su hijo por ti. Y si tú y yo lo recibimos, tú y yo podemos creer que Dios quiere darnos lo mejor. Diga: lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ahí en tu área de influencia, en tu área de trabajo, en lo que tú sabes, en lo que tú estudiaste, Dios quiere. Diga: quiere. Dios quiere bendecirte. Necesitas creerlo. Él me quiere bendecir. Él no, es que no va a querer, no como el niño que viene: es que te quiero decir algo, pero es que no vas a querer. Entonces, ¿para qué me vas a decir? Es que yo sé que no me vas a dejar. Es que yo no, tú no puedes llegar con Dios así. Usted debe de saber: Él me quiere bendecir, quiere, desea bendecirme. Él quiere dármelo. Tú y yo a veces como papás no tenemos todo lo que quisiéramos darle a nuestros hijos, pero la diferencia es que Dios tiene todo lo que tú te pudieras imaginar, soñar y más. Es más, no te alcanza la mente para pedir todo lo que Él quisiera darte. No dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene
Ojo, preparadas, ya las tiene en el almacén, en el stock, las tiene preparadas, listas para dárnoslas a los que le amamos. Denle un aplauso por eso. O sea, no era por causa de él, era que el rey tenía un pacto. Era que el rey había hablado muchos años atrás y él le dijo a Jonatán: si yo quedo vivo, tú harás misericordia con mi descendencia. David lo tenía claro y él andaba buscando: ¿habrá alguien por ahí de quien yo pueda tener misericordia? ¿Habrá alguien a quien yo pueda bendecir? ¿Habrá alguien que tenga un poco de fe para creer mi palabra y yo lo pueda bendecir? ¿Habrá alguien que pueda creer mi palabra y pueda salir a buscar un buen trabajo? ¿Habrá alguien que un día se levante con fe en mi palabra, que lea mi palabra, que ore y cuando se levante pueda creer que yo lo puedo bendecir y ese día haga la venta de su vida o haga lo que no tenía que hacer, que yo lo bendiga de tal manera que él no tenga que transar, no tenga que mentir, no tenga que hacer nada y yo lo bendiga? ¿Habrá alguien por ahí a quien le pueda conceder un aumento de sueldo? ¿Habrá alguien que le pueda dar un trabajo como no se imagina? ¿Habrá alguien que crea mi palabra? ¿Habrá alguien que conozca mi palabra y la crea para que yo le pueda bendecir? ¿Habrá alguien aquí en esta noche? Grite amén. Eso es. Y finalmente, diga lo mejor. Recuerda, lo sacó del lodo, lo trajo al palacio, le devolvió todo, diga todo. Lo hinchó de lana y termina el rey diciéndole, no solo eso, que eso ya era, recuerda que estaba lisiado. No era precisamente una persona como para presumir, ¿no? Si él hubiera sido el novio de alguien, no era alguien que lo iban a andar presumiendo, no era alguien que traerían al palacio. Pero ahora el rey da la siguiente orden y dice: pero tú, le dice al que lo trajo, tú le vas a ir a trabajar y todos tus hijos y todos tus empleados se van a ir y van a trabajar para él. Yo se lo devuelvo. Y el otro pues ni modo que iba a decir que no. Sí, rey, lo que tú digas se hará. Pero dice, ojo, recuerda, ellos fueron mensajeros, fueron sus siervos, obedecieron y todo y los mandó a trabajar. ¿Los siervos para qué están? ¿Para qué están los siervos? Para trabajar en lo que hiciera falta. Pero le dice, pero tú, lisiado, tú con el pasado más feo, con la más triste historia detrás, tú vas a comer a mi mesa. Y escuche cuándo. No le dijo, te voy a hacer un banquete. Le dijo, vas a comer a mi mesa todos, diga todos los días. Todos los días. Usted y yo tenemos el privilegio de venir a la mesa de Dios, de venir a la presencia de Dios todos los días, a comer de su mesa, de la mejor comida. Todo, diga todos los días. Todo lo sea, ya lo que le había dado era impresionante, pero ahora le dice, la mejor parte no es esa. Tú vas a estar junto al rey Salomón, al príncipe Salomón, aquel que amó Dios. Tú vas a estar junto al príncipe Absalón, aquel que era el más hermoso de los hijos de David. La Biblia lo menciona por sus cabellos, por sus ojos. Tú vas a estar como cualquiera de ellos. Tú vas a estar junto a Tamar, esa mujer tan hermosa, tan preciosa. La hija de David era así como una Kendra por allí, así bien bonita, bien chula y todo. Y le dice, tú vas a comer junto a ellos, tú como uno de los hijos. Mire lo que dice, capítulo 9, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Verso 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno, diga como uno de mis hijos, como uno de mis hijos, como uno de mis hijos. Es decir, Mefiboset, tú ya no tienes nada que ver con Saúl. Tú no vas a ser como el hijo de Saúl. No. Él le llama como uno de mis hijos. Cuando
Dios nos recibió a usted y a mí, nos recibió como a uno de sus hijos, es decir, como a Cristo. Somos coherederos juntamente con Cristo. No tenemos menos derechos, no somos de segunda categoría, ni somos de segunda o tercera clase. Somos hijos de Dios, sentados a su mesa, con su debilidad, con su pasado, con su el estar lisiado, mis amados, representa a alguien que no puede caminar, y la Biblia nos habla de un caminar con Cristo, con un caminar con Dios. Y a veces tú y yo, nuestro caminar como que nos cuesta mucho trabajo, ¿sí o no? Y a veces en vez de caminar como que más bien nos andamos arrastrando y tropezando. Pero escucha bien, la gracia de Dios, si tú y yo tenemos el privilegio de ir todos los días, diga todos los días, en la mesa del rey, y podemos sentarnos como uno de los hijos del rey, y en esas mesas hay unos manteles que cubrían, de tal manera que cuando Mefiboset estaba sentado en la mesa, su daño en sus piernas quedaba cubierto. Eso se llama gracia. La gracia de Dios cubre de tal manera que él puede comer como cualquiera de los hijos del rey. Tiene derecho a un lugar en la mesa. Tú y yo tenemos derecho a un lugar en la mesa de Dios. El Padre nuestro, primero dice: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Y hasta el final dice: y perdónanos. Es decir, tú y yo podemos llegar delante de Dios, recibir todas las bendiciones de Dios, ser cubiertos por su gracia, y después, cuando acabamos de comer, cuando Dios nos ha bendecido, cuando Dios nos ha sanado, cuando Dios nos ha restaurado, Dios nos ha levantado, entonces decir: ven, por ahí tenemos una cuentita pendiente, vamos a estar a cuentas, vamos a arreglar las cuentas, te vas a arrepentir, vas a confesar. Hoy entendí esto. Muchos pecados, la gente que a veces se le manifiestan demonios. Hace una semana o dos fui a orar por una persona, y cuando yo estaba orando por él, él empezó a sentir unas ganas de golpearme, y se aguantó y se controló, y como que no ha querido venir por eso. Pero ¿sabes por qué muchas veces hay demonios? Porque hay pecados sin confesar delante de Dios. Cuando la gente se le manifiestan es porque a veces tiene pecados escondidos. Cuando tú y yo confesamos, empezamos a romper ataduras. La confesión de pecados debilita los demonios. Por eso tú y yo no podemos abrazar amarguras, resentimientos, odios y cosas así. La gracia nos cubre. Y claro, después si hay que arreglar cuentas, las cuentas se arreglarán. Pero mientras, tú eres hijo del rey, comes como uno de los hijos. Diga: como uno, como cualquiera de los hijos del rey. Imagine usted que en los grandes generales de Dios, imagine a Billy Graham, imagine a Oral Roberts, imagine a T.L. Osborne, imagine a Wayne Myers, o a uno de esos gigantes de la fe, a Wigglesworth, imagina a Evan Roberts, y tú, como cualquiera de ellos, tú puedes llegar y sentarte a la mesa. Tú acá de México, Pantitlán, Mexicalpan de las Tunas, tú y yo tenemos derecho a venir delante de Dios y sentarnos a su mesa. Nadie puede negarlo. Tú y yo somos hijos del rey. Tú y yo tenemos, diga, derecho. Tenemos derecho. Podemos llegar con confianza y pedir, y no solamente eso, y esperar algo bueno. Puedes darle un aplauso bien fuerte al Señor. Diga: lo mejor puedo esperar. ¿Qué podría esperar yo? Lo mejor. Lo mejor. Que me vaya lo mejor. Diga: lo mejor. Yo puedo esperar que me vaya lo mejor. Que me van a pagar ¿cuánto? Lo mejor. Que voy a tener ¿cuál horario? El mejor. Que ¿cuál turno me van a dar? El mejor. Porque soy hijo de Dios. Puedo esperar un trato preferente para mi vida. Tengo favor de Dios. Diga: favor de Dios. Es decir, como soy hijo del rey, tengo palancas. Todos tienen por qué tratarme bien. Hay gente que dice: ay, ¿creen que todo se merece? Pues sí, creo que todo me lo merezco,
porque yo sé quién es mi papá y usted también debe saber quién es su papá. Dele otro aplauso. Gloria a Dios. Ahora dele un buen aplauso, porque ese sí. Ahora póngase de pie. Todos de pie y digan en voz alta: Señor, yo sé que tú tienes y tú sabes lo que es mejor para mí, y yo quiero lo mejor para mí, lo que tú tienes, lo que es tu perfecta voluntad, lo que tú has planeado y has diseñado desde la eternidad. Señor, yo lo recibo. Levante sus manos, diga: yo lo quiero y yo lo recibo. Hágase en mí tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta, en el nombre precioso de Jesús. Vamos Padre, consagramos nuestras ofrendas a ti, los diezmos. Te los traemos con gratitud y amor, Señor, sabiendo que todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, a ti te lo devolvemos. En el nombre de Jesús. Tome su lugar, prepare su mejor ofrenda, prepare su diezmo. Diga: Dios es fiel. Dios es fiel. Ahora dígalo con fe: Dios es, Él es mi fuente de provisión. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tienes ofrenda, levántala, Padre. Diga: la consagro a ti, Señor. Te la doy con todo mi amor, con toda, Señor, mi gratitud, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puede pasar a traer la ofrenda.